Buenas tardes. Quiero, en nombre del maestro y de esta institución, Círculo de Bellas Artes, agradecerles a todos ustedes su presencia en este homenaje íntimo, cariñoso y afectivo al maestro Alberto Seda. Me acompaña Juan Ángel Vela del Campo, que mantendrá posteriormente al acto de ceremonia un coloquio, un diálogos, es decir, un pensamiento en compañía con el maestro Seda. Quisiera decir también que, bueno, es obligado, maestro, decirle que tengo una carta de la alcaldesa de Madrid en la que insiste, se disculpa porque es consciente, nos dice de la importancia de esta entrega, de la enorme valía de este gran maestro, de su indudable aportación a la música, y que no puede asistir porque tenía un compromiso previo, pero quiere que, y me ruega que le transmita mi felicitación al maestro Alberto Seda, en nombre de la alcaldesa de Madrid. Bueno, el Círculo de Bellas Artes premia hoy la labor de Alberto Seda, musicólogo, director de orquesta milanés. El mismo maestro, en entrevistas recientes que he podido leer, se declaraba que era algo más que un músico. No en vano hay que olvidar que empezó a estudiar filosofía, si no tengo malentendido, que posteriormente pasa al aprendizaje musical. Maestro que ha desarrollado un importantísimo papel en los últimos 50 años de la música europea. Está especializado en el repertorio de música italiana del siglo XIX. Su trabajo, es obvio casi contárselos a todos ustedes, cobra un especial interés en la revisión de la obra de Rossini, en donde se ha podido plasmar gran parte de la energía, de la fuerza, del dinamismo de este entusiasta que desde muy joven luchó por encaminar su carrera hacia la música. De hecho, mañana mismo, en el Teatro de la Zarzuela, podremos comprobarlo, ya que a sus órdenes se escucharán fragmentos de la ópera Hermione, la Sinfonía y el número 1, de la cantata La Morte de Didone y de la monumental Stava Mater. Todo ello, evidentemente, está muy claro de Rossini. Alberto Seda nació en Milán, espero que no le moleste, que diga su edad, un 2 de enero de 1928, en una familia de origen sardo, y su destino musical entiendo que empieza a trazarse a través de 3 mujeres importantes en su vida. Yo comprendo que esto es un poco indiscreto, maestro, pero hay que contarlo. La primera, su madre, una mujer de gran sensibilidad hacia la cultura como vehículo para el desarrollo personal. Cito palabras del propio Alberto Seda. Ella comprendió que para las personas de escasos recursos la cultura podría abrir todo tipo de posibilidades. En segundo lugar, su hermana mayor. Hermana mayor a la que los padres le compran un piano, lo que le dio acceso a un instrumento de modo que pudiera practicar y jugar con él cuanto quisiera. De esta manera asegura el propio Alberto Seda: me hice amigo de ese piano. No tomé lecciones, pero jugué, compuse, inventé cosas, dibujé sonidos con él. Yo creo que esta frase de dibujar sonidos me parece muy indicativo del pensamiento respecto a la música del maestro Seda. Y en tercer lugar, de adolescente, maestro se enamoró de una pianista. Los padres de esta pianista, que no estaban a favor de esa relación que mantenían ambos jóvenes, de manera que solo podían verse en los conciertos que ella hacía en la Scala de Milán. Dice y reconoce Alberto Seda: realmente es gracias a ella por lo que descubrí y me enamoré de la música. Ella se fue con otra persona, pero la música se quedó conmigo. Se quedó conmigo. Tras dejar los estudios de filosofía, se decantó por encaminar de manera definitiva su carrera musical. Decía el propio Alberto Seda: era demasiado mayor para hacer algo interesante como instrumentista, así que las opciones se limitaban a convertirse en compositor, director de orquesta o empresario. Pero para cualquiera de estas
opciones, tenía que ir a estudiar a un conservatorio. En aquel momento la legislación italiana no permitía ingresar en un conservatorio a personas mayores de 18 años. De manera que rogó al director del Conservatorio de Milán, Giorgio Federico Ghedini, para que le permitiera acceder. La única solución fue ingresar el primer año en clase de órgano antes de comenzar los estudios de composición. La casualidad quiso que esas clases de órgano las impartiese Alceo Galliera, quien no solo era organista, sino también director de orquesta. Gracias a esto, Alberto Seda entró en contacto con esta faceta, comenzando un año después sus estudios de dirección de orquesta de la mano de Antonino Votto y Carlo Maria Giulini. El debut del maestro Seda llegó en 1956, dirigiendo el grupo de cámara Politécnica de Milán, y representando Il Barbiere di Siviglia, mientras que compaginaba su vida de director con la docencia en las escuelas de música. Y en 1957 gana el concurso internacional de la RAI para directores de orquesta. Como consecuencia de esta proyección, fue invitado a actuar en multitud de teatros en toda Italia. En 1975 comienza su carrera internacional en el Covent Garden londinense y tras esto son numerosas, enorme la lista de ciudades donde ha trabajado. Burdeos, París, Viena, Londres, New York, por mencionar solo alguno de ellas. Ha sido director de repertorio italiano en la New York City Opera, director musical del Festival de la Valle d'Itria de Martina Franca, asesor artístico del Rossini Opera Festival de Pesaro, director artístico de los teatros Carlo Fenice de Génova y de la Scala de Milán y director artístico del Festival Barocco de Fano. Respecto a su trabajo como musicólogo, ha revisado y editado obras de diferentes músicos de gran importancia histórica, como son Vivaldi, Händel, Donizetti, Bellini, Verdi y, por supuesto, muy especialmente a Rossini. Con la ayuda de Philippe Gausset, responsable de la edición crítica completa de las óperas de Rossini y miembro del comité de la Fundación Rossini en Pesaro, Seda realiza una gran tarea de inmersión en la obra de este genio italiano. Este acercamiento comienza en 1969, cuando produce una brillante edición del Barbero de Sevilla, la cual recibió críticas de algunos profesionales que veían innecesaria otra revisión de la obra. Es la historia, maestro. En el año 2000 fue nombrado presidente honorario de la Deutsche Rossini Gesellschaft. Actualmente Alberto Seda es director artístico del Rossini Opera Festival de Pesaro y director de la Academia Rossiniana de Pesaro, ciudad natal de Rossini. Cabe mencionar que además se ha convertido en una figura de gran popularidad en nuestro país, en España, tanto como para justificar que el Teatro de la Zarzuela lo acoja en uno de sus ciclos de significativo nombre, Artistas Españoles en la Zarzuela. Dentro de este ciclo podremos verle mañana, escucharle más bien, como dije al principio de esta intervención, pero no debemos olvidar tampoco que Alberto Seda ha dirigido en este teatro no poco de los títulos rossinianos del que es especialista mundial, la Cenerentola, Hermione, Il Turco in Italia, Il Barbiere di Siviglia y l'Italiana in Algeri. Hay también que subrayar que el milanés ha sido asesor artístico del Festival de Mozart en La Coruña y una figura en permanente contacto con nuestras instituciones. Incluso tiene una casa en La Coruña, ¿no, maestro? Sí. Por todo ello, por esta incansable, incombustible labor de dirección y revisión del patrimonio musical italiano, por la innegable importancia de su trabajo de investigación para el reconocimiento y recuperación plena de Rossini en las últimas décadas, por ser probablemente el mayor conocedor de Rossini de nuestro tiempo, el Círculo de Bellas Artes quiere premiarle hoy con su más alta distinción. Esta medalla de oro que no la honra la institución que la da, sino las personas que la reciben. Maestro, su medalla.